Buenos días, muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Hay una pregunta. ¿Crees que Dios te abandonaría si te alejas de Él? Este es el título de esta mañana. Definitivamente que no. La pregunta es porque muchos de nuestras vidas pueden estar completamente alejadas, ¿no?, de Dios. O los que hemos estado en el camino de Dios nos alejamos de Él y lo abandonamos al Señor. ¿Tú crees que en ese abandono que tú haces a Dios, Dios te abandonaría? Ese es el título, la pregunta, el mensaje de esta mañana. Definitivamente Dios no te va a abandonar. Aunque tú te alejes de Él, Dios permanecerá siempre contigo. Pero hay algo que tenemos que tenerlo muy claro. Dios no dejará de amarte por más que te alejes o por más que tú le abandones. Pero también tenemos que dejar claro, si tú te alejas o le abandonas a Dios, quedas prácticamente desprotegido, porque esa es tu decisión. Entonces, muchas veces cuando ocurren cosas terribles, dice, ¿y dónde está Dios? ¿No será que Dios te abandonó o tú le abandonaste? Pero ten la plena certeza de que Dios jamás te abandonaría, jamás te abandonaría. Mira, yo te puedo poner muchos ejemplos en la palabra de Dios y en nuestras vidas, en nuestra experiencia de vida con el Señor. Pero el Salmo 73:27 nos recuerda, es clarísimo este salmo: los que se alejan de Dios se pierden, los que se alejan de ti se pierden. Esto es claro, esto es clarísimo, y hemos podido ver en muchos casos cómo a veces las personas que han sido servidores y seguidores de Dios le han abandonado y le ha ido su vida completamente mal. No es que Dios te manda la maldición, no es que Dios te ha castigado, no, de ninguna manera. Es que nos hemos soltado de la mano de papá. Tú sueltas de la mano de tu papá y te desvías y pierdes. Entonces, por eso que la palabra como respuesta dice, los que se alejan de ti se pierden. Salmo 73:27. Mira, yo quiero decirte que cuando Jesús muere, Él prometió que al tercer día iba a resucitar. Pero sucede de que cuando Él muere, ni las mujeres que le acompañaban, ni sus discípulos creyeron en su resurrección. De las mujeres ni hablar, porque fueron a verlo al sepulcro, porque no creyeron. Los discípulos, cuando las mujeres le anuncian que había resucitado, tampoco creen. No es Tomás, o sea, no solamente es Santo Tomás, no es él, sino son todos sus discípulos, todos incrédulos. Entonces, ¿qué sucede en esas circunstancias? Escuchemos lo que dice el Evangelio, dice Mateo 28:9. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Esta es palabra del Señor. Aquí aprovechar, hay varias cositas que tenemos que acotar. Las mujeres van a verlo al sepulcro. El Señor había muerto, pero Él dijo que al tercer día iba a resucitar. En ese domingo de la madrugada, cuando fueron, ya la piedra estaba abierta y ellas se sorprendieron. Pero cuando lo vieron a Jesús el Señor, su presencia real, ¿qué hicieron? Se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Nosotros sabemos que la adoración solamente se puede hacer a Dios. Jesús mío y Señor mío. Entonces, Jesús es tu Dios, Jesús es tu Señor, y la muestra de en esta resurrección es cuando las mujeres se abrazan a los pies
y comienzan a adorarle al Señor. Jesús le dijo, no tengan miedo, vayan y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Es el encuentro de Jesús resucitado que va en busca de sus discípulos. Pero mira cómo les anuncia Jesús, vayan y díganle a mis hermanos. Y la palabra de Dios dice, y las mujeres se dirigieron a sus discípulos. O sea, Jesús a sus discípulos los consideraba hermanos. No son los hijos de María. En el término, ya lo hemos dicho, en el término griego, en el término hebreo, el término hermano es muy amplio. Hermano, primo, ¿no? Cuñado, sobrino, tío. Es el término hermano. Pero también se le dice hermano a los miembros de una comunidad, a los miembros de un clan, como lo hacía Moisés, ¿no? Me dirijo a mis hermanos de sangre, decía, ¿no? Y eran miles y miles. Pues la madre de Moisés no iba a tener miles y miles de hijos, ¿no? Jesús también. Todos los discípulos no eran hijos de María. Entonces, por eso es que aquí la palabra, acá hay dos muestras. Una, de que Jesús es verdaderamente Dios, porque dice, le adoraron, y solamente la adoración es a Dios. Y la segunda, las mujeres se acercaron, abrazaron a sus pies, le adoraron, y le dijo Jesús, vayan y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Y las mujeres se dirigieron a sus discípulos. Amén. Siempre vamos a ver que aun cuando no le crean a Dios, aun cuando las promesas que Él ha hecho queden en duda, Dios jamás te va a abandonar. Siempre va a salir Él a tu encuentro. Por eso es que dice la palabra que Él siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Porque Dios, antes de que tú puedas amarles, Él te amó primero. Todo esto es palabra de Dios. En Marcos 16, 14 dice, por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que le habían visto resucitar. Resucita Jesús, le dice, vayan y díganle a mis hermanos que voy a Galilea. Cuando las mujeres van, no le creen. Y aún en esa incredulidad, el Señor va, porque Él es fiel, porque Él es el Señor, porque el amor de Dios jamás se apartará. Por eso es que el mensaje de esta mañana en la pregunta que se hace es, ¿crees que Dios te abandonaría si te alejas de Él? Por supuesto que no, definitivamente que no. ¿Crees, no, que Dios te abandonaría si tú le abandonas? Definitivamente que no. Aunque te alejes de Él, aunque tú le abandonas, Dios definitivamente no te abandonará. Mira, el Señor cuando se encuentra con sus discípulos, los reprende por su dureza. Y aquí hay algo maravilloso, ¿no? Cuando nosotros recordamos que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, estaban con las puertas cerradas, ni siquiera toca las puertas, porque como es Dios, la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia de Dios permite que Dios atraviese todas las puertas cerradas y las paredes y los techos y los pisos así sellados, porque Él está en todo lugar. Entra el Señor, entra Jesús y sus discípulos se sorprenden. Y el Señor los reprende a los discípulos. ¿Por qué no creyeron? Hombres de poca fe. Y ahí sabemos que no estaba Tomás. O sea, no solamente Tomás es el incrédulo, sino todos los discípulos. Y cuando decimos todos los discípulos, estamos hablando de nosotros también y de toda la humanidad. Porque la humanidad en algún momento es incrédula. Pero hay una sola persona que en la resurrección sí creyó. Aquella que le dijo Isabel, le dijo a una mujer, y ustedes la van a identificar. Dichosa tú que has creído todo lo que te ha dicho el Señor. Y María no fue al sepulcro. María no fue a buscar al muerto, porque sabía que su hijo dijo que al tercer día iba a resucitar, y ella creyó y esperó en él. Gloria al Señor. Esta es la fe de nuestra Madre que nos enseña, es la fe que el Espíritu Santo derramó, porque ella es la fuente del amor de Dios. Dios quiso derramar esa plenitud de su Espíritu en ella.
Los discípulos de Emaús también. Otra vez, la incredulidad de los discípulos. Iban caminando en el camino de Emaús y Jesús se vuelve a aparecer. Y escuchemos lo que dice. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció. Se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Por supuesto, cuando hay incredulidad, no puedes creer las cosas de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, no puedes confiar en las cosas de Dios. Y el Señor dice la palabra de Dios que lo reprendía. Y aún en ese estado, jamás Dios te abandona, porque el Señor dice, se presenta en persona. Jesús prometió algo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Jesús se encuentra en la Eucaristía. Cuando oran 2 personas o 3, Jesús está en medio de nosotros, porque es la promesa de Dios, es la palabra del Señor. Y sigamos. Miren, sucede que cuando nuevamente Jesús muere, ¿no?, y resucita, prácticamente Pedro jala a otros discípulos y se los lleva nuevamente al mar donde ellos pescaban. ¿Qué sucede? Es algo similar de lo que pasaba en el pueblo de Israel, en los egipcios. Los egipcios, sucede de que cuando salen de la tierra de Egipto a la tierra prometida, hubo mucha controversia con la palabra de Dios. Hubo mucha infidelidad al Señor. Hubo mucho reclamo, mucha duda. No le creyeron a Dios. Es por eso que el tiempo que debió demorarse eran 40 días, según los estudiosos. Eran 40 días, pero se demoraron 40 años. Dice que lo máximo que se hubieran demorado hubiera sido 3 meses a 4 meses, lo máximo. Pero ellos se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque vivieron todo el tiempo reclamando, dudando. Entonces retrasaba la bendición de Dios. Y eso es lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas, que la bendición de Dios puede estar atrasándose simplemente porque nosotros no confiamos en Dios, porque hay dudas, porque la fe se cae, porque la luz del Señor comienza a bajar, porque se bajan las baterías espirituales, los ejercicios espirituales comenzamos a dejar de ejercerlos. La oración, escuchar la palabra de Dios, practicar los sacramentos, participar en comunidad, estar en el Señor, en esa adoración permanente. La adoración permanente es cuando tú caminas, ¿no?, y lo tienes presente a Dios en todo. Entonces, esto es lo que puede suceder. Y aún mira en esas estancias, escucha lo que sucede. Jesús sale al encuentro de Pedro y sus discípulos, que como que ya habían sido rescatados del mundo y ellos vuelven otra vez. Y eso es lo que ocurría con el pueblo de Dios, ¿no? Mejor volvamos a Egipto, allá teníamos que comer. No importa que esclavizados, pero no nos faltaba un techo. Pero aquí nos moremos de hambre, nos moremos de sed, nos morimos de esta insolación, de este desierto. Es que cuando comienza el Señor a probar tu fe, es cuando queremos salirnos del camino de Dios. Es por eso que muchos se van de la iglesia y se van a personas que los acogen y dicen, para aquí de sufrir. O los acogen de una manera que no es verdaderamente la cruz del Señor. O sea, no significa que tú has venido para sufrir. No, Dios no ha hecho un plan divino para tu vida para que vengas a sufrir. No es así. Dios ha hecho un plan perfecto, pero en obediencia a Dios. En obediencia. Dios no vino, Jesús cuando vino a la salvación, Él no quiso venir a morir. Por eso le decía, Padre, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sino fue el mal que se lanza contra Jesús,
contra el plan de Dios. Fue Satanás que mueve los corazones para que hasta sus propios discípulos lo abandonen y el mismo Judas lo traicione. Entonces el Señor se quedó completamente solo. Oren conmigo, y se quedaban dormidos. En el momento que lo prendieron a Jesús y lo arrestaron, todos huyeron, absolutamente todos, pero solamente uno regresó. Uno solamente regresó, y ese fue Juan Bautista. Perdón, Juan, el discípulo amado, el único que regresó. Miren, escuchemos lo que dice cuando ya Jesús muere en la resurrección y prácticamente regresan a su vida anterior. Pero mira lo que sucede con Pedro. Y esto a veces sucede con los líderes, que cuando ellos salen se roban las ovejas de Dios. Y eso no está bien. Y el Señor viene y corrige. Escucha lo que sucede. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea, estamos hablando de Pedro y 7 discípulos más. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Como Dios es misericordioso, al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había duda en sus corazones, porque dudaron de esa resurrección, no dudaron de su muerte, dudaron de su resurrección. Y ellos dudaron. Entonces, cuando hay duda, tu corazón no te va a permitir ver a Dios, ver las cosas de Dios, ver las obras de Dios. Tu corazón no te va a permitir confiar en Dios. Y esto es lo que sucede. Pero aún así, ¿a qué hora se va el Señor a visitarlos? Al amanecer. El otro día hablábamos cómo el Señor salía en busca de sus trabajadores para su viña. Veíamos que salía en la madrugada, salía a las 9 de la mañana, salía al mediodía, salía a las 3 de la tarde, salía casi al caer la puesta del sol, y salía al último, cuando ya las faenas habían terminado. O sea, Dios sale a buscarte incesantemente. Por eso, aunque tú le abandones, jamás Dios te abandonará. Definitivamente, Dios nunca va a abandonarte. Y estamos viendo en cada una de estas escenas cómo el Señor sale en busca de sus discípulos, sale en busca de la oveja perdida. Mira, y aquí Pedro sale y se jala a 7, ¿no? Y ahí estaba Tomás, el mellizo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea, son 7 discípulos que abandonan al Señor. Y Pedro, como líder, se va con ellos. Esto a veces sucede en las comunidades. Cuando ya tienes formado un grupo y ves que ellos han crecido espiritualmente porque los hermanos se han dedicado al estudio de la palabra, a la oración, están perseverando en los sacramentos, están perseverando en sus comunidades. Viene alguien como que les tira el ente y forma su comunidad. Hermanos, si quieres formar tu comunidad, pues comienza a formar discípulos, ¿no? Pero no te jales las ovejas del Señor, no le robes las ovejas de Dios, porque esa es la palabra, ¿no? Porque si el Señor ha formado un redil, tú no puedes ir a desbaratarlo. Perdónenme que les diga esto, pero esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Y esas comunidades, de seguro que no crecen. De seguro que no crecen estas comunidades. Mira, y vamos a seguir. Ya decimos que después que sale Pedro y se lleva a esos eran 7 discípulos, al amanecer estaba ya Jesús parado en la orilla, esperándolos y mirándolos, para decirle a Pedro: Pedro, tira la red a la derecha. Señor, hemos pescado, hemos tirado la red toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, hasta el amanecer no habían pescado nada.
Pero si tú lo dices, dijo Pedro, lo haré. Entonces cuando él lanza las redes, dice que ni las dos barcas abastecían para poder sacar tantísimos peces. Y eso es lo que hace. Cuando tú estás con el Señor, tienes en abundancia que vas a tener para ti y te sobre para compartir. Y esto es lo que hace. Entonces cuando Pedro ve este milagro de Dios, se tira a los pies nuevamente del Señor, como lo hicieron las mujeres cuando le encontraron a Jesús resucitado y lo adoraron. Pedro nuevamente se pone a los pies del Señor y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro, ya no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Y eso es lo que hace el Señor, transformar vidas. Y nuevamente Pedro abandona todo y lo sigue al Señor, definitivamente. Por esto te digo, aunque tú le abandones a Dios, Dios jamás te abandonará. Escucha, dice, con esto vamos terminando. Cuando el pueblo de Dios, mira, escucha, cuando el pueblo del Señor, el pueblo elegido de Dios, comienza a caer en infidelidades, en crímenes, en idolatrías. Escucha lo que pasa en Oseas, en el capítulo 11 de Oseas. Esto es conmovedor. Dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mí. Mientras yo los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecieron sacrificio a los Baales, o sea, a los brujos, y quemaron incienso ante sus ídolos. Yo, sin embargo, ahora mira cómo actúan los servidores de Dios y cómo es la actitud de Dios. No es una actitud de rebeldía, sino es una actitud de amor. La respuesta de Dios es esta: yo, sin embargo, les enseñaba a andar a Efraín. Los sujetaba de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Ellos no entendieron que yo los trataba con gestos de ternura. Mira cómo es el Señor. Tú le estás ofendiendo, estás yéndote en idolatrías, estás pervirtiéndote en crímenes, en corrupción. Y el Señor dice: pero ellos no entendieron que yo los trataba con ternura, que yo los llevaba de la mano, que los guiaba. Y dice el Señor: por esa actitud que ustedes tienen, volverán a Egipto, a su pecado, ya que no han querido volver a mí. Mi pueblo está pagando ahora su infidelidad. Llamen si quieren a sus Baales, pero nadie los levantará. Nuevamente la misericordia de Dios. ¿Cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que te abandone como Adma o te trate igual que Seboí? Mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas de amor por ti. Hermano, esto es palabra de Dios. Esto es lo que sucede. La pregunta que hacía el Señor: ¿tú crees que yo te abandonaría si tú me abandonas? ¿Tú crees que yo te abandonaría si tú te alejas de mí? Definitivamente que no. Definitivamente que el Señor jamás te abandonaría. Esto tenlo así completamente claro, que aunque tú le abandones al Señor, Él jamás te abandonaría, aunque tú te alejes del Señor. Ya hemos visto cómo el Señor restaura las vidas, cómo restaura la amistad, aun cuando tú hayas caído en pecado, aun cuando tú, como decía Oseas, aunque hayas caído en infidelidades, en traiciones, en idolatrías, en crímenes, mi amor jamás se apartará de ti. A mí me estremece esta palabra cuando dice el Señor, cuando habla el Señor y dice: ¿cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que te abandone como Adma o te trate igual que Seboín? Y esto es lo que más conmueve cuando escuchas a Dios que te dice: mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas de amor por ti. Hermano, sé infiel si quieres a Dios, si quieres blasfema de Él, pero su amor
jamás te abandonará. Este es el mensaje de esta mañana. Este es el mensaje. Este es la muestra de cuánto Dios puede hacer por ti. ¿Quieres ver cuánto te ama Dios? Pues levanta tu mirada a la cruz. En ese madero vas a ver derramado todo el corazón amorosísimo de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Quiero decirte que tú vales la sangre de Cristo, que el Señor te ha rescatado, y en cada momento dale gracias a Dios. Aunque no lo entiendas, dile gracias, Señor, porque ¿sabes qué? Cuando tú le dices gracias a Dios, la palabra de Dios dice que el Señor se compromete a multiplicar lo que ya tú has recibido. Este es el mensaje esta mañana. Su amigo Hugo Millones nada más le dice: gracias, Señor, y bendice a todos mis hermanos. Permíteme orar por ti unos instantes. Padre Celestial, yo quiero entregarte a todos tus hijos, mi Señor, no solamente de esta radio, Señor, sino de todos los que se extiende, Señor, en la tierra, en toda esta tierra, Dios, en esta tierra que tú has creado y que somos tuyos, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras infidelidades, por toda corrupción, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por toda traición, por los crímenes en los vientres de las madres, Dios. Te pedimos, Señor, que tu misericordia se acuerde de rescatar, Señor, a este pueblo por cual tú has muerto, Señor, y has resucitado. Creo, Señor, que tú tienes el poder de restaurar los corazones destruidos, los corazones abatidos, confundidos y que están en oscuridad, porque mis ojos han contemplado tu gloria. Yo te pido muy especialmente por aquellos que están escuchando y están en estas redes sociales, mi Señor, para que a través de ellos sean lámparas de tu luz, mi Señor, porque tú eres la luz, para que lleve, Señor, a todas las naciones y se comparta, Señor, estas cosas maravillosas que tú has puesto en nuestros corazones. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús, bajo la intercesión maravillosa y poderosa de María Santísima, de todos sus ángeles, y la intervención de tus ángeles, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén, amén. Pues nadie te ama.